Entonces aquí va a haber esfuerzos longitudinalmente y transversalmente. Y son iguales, además, en cada punto a punto. En cambio, en carga axial era así nomás, ¿no? Uniformemente distribuido, y se veía aquí y en el otro lado, pero arriba en el plano horizontal no había nada. En torsión, que produce esfuerzos cortantes, sí hay en el transversal, hay en el longitudinal. Eso lleva a mirar cómo es la falla en algunos materiales, sobre todo en aquellos materiales que son de fibra orientada. Puede ser materiales sintéticos, armados en fábrica, materiales sintéticos de fibra, por ejemplo, materiales que contienen fibra de vidrio. O puede ser materiales naturales como la madera, cuya fibra es orientada, ¿no? Entonces, en la madera, por ejemplo, la fibra es orientada a lo largo. Es como si fueran muchos hilos, infinito número de hilos pegados a lo largo, ¿no? Formando una barra. Entonces las fibras a lo largo van como pegadas. Así que el esfuerzo cortante de torsión va a tratar de cortarlo por aquí, por la sección transversal, o va a tratar de cortarlo a lo largo. A lo largo no tiene que cortar fibras, tiene que despegar las fibras, que es mucho más fácil. Y aquí que tiene que cortar las fibras en la sección transversal. Entonces, los ejes de madera, por ejemplo, fallan así. Y todos los ejes de material de fibra orientada fallarían así a lo largo por torsión, debido a este esfuerzo del plano longitudinal, ya que este, que es el de la sección transversal, que es el que calculamos, no puede estar solo. Bueno, entonces eso se desprende de todo esto que tenemos ahí. Ahora nos toca sabemos que el esfuerzo es constante por ρ. Nos toca determinar el valor de la constante. Si logramos determinar el valor de la constante, pues ya tenemos cómo calcular esfuerzos. Y teniendo esfuerzos y teniendo la ley de Hooke, tenemos gamma. Y teniendo gamma tenemos teta, que es la torsión o el ángulo de torsión. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora entonces, a determinar cuánto vale la K. Para eso tomamos la sección transversal a una distancia ρ, en una circunferencia ρ cualquiera, tomamos un diferencial de área. Entonces, ahí, tangente a la circunferencia, pues pasa tau. E igual en todos los puntos de esa circunferencia, tangente a la circunferencia, estará tau. Vamos a tomar ese esfuerzo cortante que está pasando ahí en esa diferencial de área y lo multiplicamos por el área. Tau por dA. Pues esfuerzo por área es fuerza. Como el área es diferencial, pues se trata de un diferencial de fuerza. Entonces, este tau por su área diferencial de fuerza. Ahora tomamos ese diferencial de fuerza y lo multiplicamos por ρ. Diferencial de fuerza por ρ. Pero el diferencial de fuerza es tau por dA. Entonces nos queda tau por dA y por ρ. Pero fuerza por distancia es torque. Como el área es diferencial, entonces tenemos un diferencial de torque. Y entonces, si tenemos diferencial de torque, pues simplemente integramos. Quedaría diferencial de torque igual a tau por ρ por dA. Pero este tau es constante por ρ. Es que constante por ρ y por ρ, constante ρ cuadrado y dA. Sacamos la constante de la integral y nos queda integral de ρ cuadrado dA. Esta integral la conocemos de la estática o del cálculo 2.
la integral de ρ cuadrado de A en el capítulo de propiedades geométricas de las superficies. Primera propiedad, el área. Segunda propiedad, primer momento del área, que nos ayuda a sacar el centroide. Tercera propiedad, momento de inercia o segundo momento del área respecto de un eje. Lo que llamamos Ix y Y. Segundo momento del área o momento de inercia respecto a los ejes. Eso era integral de y cuadrado de A, por ejemplo, y su x. La siguiente propiedad que vimos allá en estática, momento de inercia respecto de un punto o momento polar de inercia. Ese es este, integral de ρ cuadrado de A. Que ahí en estática le dimos la letra J para identificarlo. Entonces la I era segundo momento del área respecto de un eje. Y la J es segundo momento del área respecto de un punto. Por eso se llama polar. Pues tenemos momentos de inercia respecto de los ejes y momentos de inercia respecto de un punto. Respecto de los ejes lo llamamos I. Respecto de un punto es el momento polar, lo llamamos J. Eso fue lo que hicimos allá en el capítulo de estática de propiedades geométricas de las superficies. Ese capítulo, entre torsión y flexión, nos lo van a cobrar todo. Debemos saber hallar J y debemos saber hallar centroide y momento de inercia, el I. En flexión nos terminan de cobrar todo ese capítulo. De manera que es bueno irlo recordando. Bueno, entonces, la K, despejado de aquí, ya que la integral es J, la K es torque sobre J. Así que tau sub ρ es torque por ρ sobre J. Y el tau máximo, que es en la fibra más lejana, cuya distancia, el radio, lo llamamos C, entonces queda que tau máximo es torque por C sobre J. Esa es la formulita que vamos a utilizar. Tau máximo igual a TC sobre J. Listo. Bueno. Ya tenemos tau. Entonces tenemos gamma. Porque con la ley de Hooke, gamma es igual a tau sobre G. Eso es la ley de Hooke, ¿no? Deformación unitaria igual a esfuerzo sobre rigidez. O esfuerzo proporcional con la deformación unitaria y la proporcionalidad es la rigidez. Rigidez en torsión es G. Rigidez en carga axial o en esfuerzo normal es E. Aquí es G. Así que tenemos tau y tenemos gamma. Y entonces, teniendo esas dos, vamos a hallar teta. Teta por aquí cuando se estaba definiendo lo del tau. Se llegó a una ecuación que teta era gamma por L sobre ρ. Teta es igual a gamma sub ρ por L sobre ρ. A partir de esa ecuación, y conociendo tau y gamma, pues vamos a hallar teta, la ecuación para hallar teta, ¿no? Partimos de aquí. Teta igual a gamma sub ρ por L sobre ρ. Hugo, cuénteme. Una pregunta, ¿la J de dónde era que salía? ¿La J que aparece en la siguiente diapositiva? La de Ya vamos para allá. la integral. Vamos a regresar allá. Estábamos viendo esta ecuación para poder hallar teta. Aquí. Sí, señor. Integral de ρ cuadrado de A. Eso es lo que allá en el capítulo de propiedades geométricas de las superficies que vimos en estática, se llamó J, momento polar de inercia. Es simplemente esta integral.
¿no? Integral de rho cuadrado de A. Eso se llama momento polar de inercia, que es J. Es una propiedad geométrica de la superficie. Más adelantico la recordamos ahorita mismo. La recordamos cómo hallar J, ¿no? Ese J, pues tendríamos que, si lo vamos a hacer con las de la ley, pues paso a paso tendríamos que llegar a esta integral, ¿no? De rho cuadrado de A. Ese es J. Bueno, decía que íbamos a partir de esta ecuación que vimos allá atrás, gamma por L sobre rho. Esa es la ecuación 1. Conocemos ley de Hooke, lo conocemos, Tau sobre G. Y conocemos la ecuación que acabamos de definir, esta. Tau sobre rho, o sea, a esta distancia, rho cualquiera, igual al torque por rho sobre J. Bueno, simplemente vamos a llevar 2 aquí. Y entonces nos quedaría tau por L sobre rho. Pero tau es torque por rho sobre J. Entonces hacemos esos reemplazos para llegar a una ecuación definitiva de hallar teta. Torque interno por L sobre GJ. Eso es teta. Entonces ya tenemos todos los efectos internos. Esfuerzo. Torque por rho sobre J en cualquier punto y el máximo torque por C sobre J. Eso es esfuerzo por torsión. Estamos hablando por ahora de secciones circulares. No nos hemos metido con otra sección por ahora. Solo secciones circulares. Ahorita en 5 minutos veremos las otras. Bueno, primer efecto interno, tau. Ya tenemos cómo calcularlo. Segundo interno, efecto interno, la deformación angular. La deformación unitaria, gamma. Ahí ya simplemente aplique la ley de Hooke. Si tiene tau, ya tiene gamma. Tau sobre G. Ese teta es parecido al fly, ¿cierto? Al de fuerza. ¿Parecido a qué? Al fly. Al de F, fuerzas por longitud sobre. Sí, sí. Ahorita vamos a hacer la comparación. Entonces, el teta es el ángulo de torsión en el extremo del eje. Y es torque interno por L sobre GJ. Vamos a hacer un rápido recorderis aquí de algo. Creo que ya lo hicimos, pero aquí vale la pena volverlo a hacer para claridad de esto. Entonces tenemos el eje. Voy a replicarlo para poder hacer la comparación. Bueno, dos ejes idénticos. A este le vamos a aplicar carga axial. Le aplicamos P. Y a este le vamos a aplicar torsión. Para comparar lo que vemos en ambos casos y hacer un paralelo entre las cosas que ocurren en uno y en otro. Bueno, esto lo vamos a empotrar aquí. Está empotrado. Y el otro también. Bueno, empotrados.
La idea es mirar lo que ocurre en cada caso. Entonces, acá tenemos P. Y acá tenemos T. ¿Qué ocurre en este? Pues cuando aplico la P, entonces se estira, ¿no? Y queda así. ¿Y cuánto se estiró? Pues el delta, lo que llamamos delta. Estoy mirando toda la barra. También me interesa mirar un punto. Siempre miramos las dos cosas, ¿no? Y entonces acá me interesa que miremos este punto, lo que le está pasando a ese punto. Ahora miremos esto. ¿Qué vemos? Primero vamos a mirar toda la barra y dejamos el punto ahí listico para lo que vamos a mirar luego. Entonces aquí estamos aplicando un torque. Este no se estira, sino que aquí había un diámetro que era así, horizontal. Pero después de que llegue el torque, pues ese diámetro ya no sigue horizontal. Ese diámetro se nos va a rotar y va a quedar por acá. Entonces lo que le ocurrió aquí a la punta del eje, a la punta de la barra, es que se torció, se rotó un ángulo que es la deformación de la barra o ángulo de torsión, que es teta. Entonces, la comparación, aquí vemos P, carga axial, y vemos que se estira, vemos delta. Aquí vemos torsión, no se estira, sino que se rota, el extremo se rota, que es teta. O sea, el correspondiente a delta es teta, el correspondiente a P es T. Ahora vamos al punto, a mirar un punto. Y otra vez vamos a mirar aquí el puntito. Ah, ese no es. ¿Qué se hizo? Se me fue, pues. Se me borró aquí. Y vamos a mirar el punto. Ay, María. Bueno, mira, aquí tenemos mirando toda la barra. Ahora vamos a comparar mirando los puntos. Entonces, tengo este punto. El de carga axial. Así está antes de que llegue el P y entonces antes de que llegue aquí sigma, porque lo que llega al punto aquí
sigma. El fuerza sobre área. Así. En cambio, lo que llega aquí al punto es este, que es el tau. Y sacando el punto, ya sabemos que no puede venir este solito acá, sino que la cosa real es este. Vienen todos los esfuerzos. Bueno. En carga axial. Tengo el punto, que es un cuadrado diferencial, y después de que llega la carga axial, entonces se vuelve así. Y aquí llega sigma. Y este es sigma. Y ese punto que antes era un cuadrado, ahora es un rectángulo. Y me interesa sobre todo longitudinalmente. Entonces ese cuadrado se vuelve un rectángulo. Y la diferencia aquí es la deformación unitaria. Entonces aquí tendremos el épsilon. Y aquí tendremos el sigma. Así que en carga axial, si veo la barra, veo P y veo delta, la deformación total de la barra. Si miro el punto, veo sigma y veo épsilon. En torsión, si miro toda la barra, veo el torque y veo teta. Si miro el punto, vemos el tau. Y vimos cuando empezamos el tema, que aquí la deformación consiste no en que se estire, sino que los lados se rotan, los lados longitudinales. Este se rota así. Y este así. Y entonces lo que era un cuadrado se vuelve un rombo, pero un rombo especial que es paralelogramo. Y lo que ocurre como deformación, pues es que el lado longitudinal se rota un ángulo que es el que llamamos gamma. Y el esfuerzo que lo produce, pues es tau. Así que mirando aquí el punto, veo el esfuerzo tau y veo la deformación angular, se llama esto, que es gamma. La ley de Hooke no liga la barra, liga el punto. ¿Qué es la ley de Hooke? Que épsilon y sigma son directamente proporcionales. Eso es en el punto, ¿no? Sigma igual a E por épsilon. Lo mismo acá en el punto. La ley de Hooke liga estos dos. Que tau y gamma son directamente proporcionales. Tau es igual a G por gamma. Entonces, esto es la comparación viendo los puntos y esta es la comparación viendo los cuerpos. Uno sometido a carga axial y el otro sometido a torsión. Entonces, viendo los cuerpos, lo que miramos es qué le ocurre al extremo de la barra, cuánto se desplazó, delta, o cuánto se rotó, teta. Viendo los puntos, vemos los esfuerzos y las deformaciones unitarias. Recordando esto, el teta, torque interno por L sobre GJ. Este teta es torque interno por L sobre GJ. Este delta, fuerza interna por L sobre A por E. A ver, vamos a replicarlas ambas para compararlas.
Aquí es el teta. Y aquí sería el delta. Esa ecuación de delta es la que ya conocemos. ¿Qué pasó? La ecuación que ya conocemos para delta, que es fuerza interna. ¿A quién están matando por allá? O la vamos a mirar porque... Ah, ya se dio cuenta. Bueno, esta es fuerza interna. Por L. Y sobre A por I. Si comparamos las dos ecuaciones, vemos que son la misma ecuación, ¿no? Carga por longitud sobre la geometría por la rigidez. Carga por la longitud sobre la geometría, que es J por la rigidez. Es la misma ecuación. De modo que analizar problemas de deformación en carga axial y en torsión es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la ecuación es la misma. Carga interna por longitud sobre la rigidez por la geometría, solo que en el otro la geometría es A y en este es J, ¿no? Pero es la misma ecuación. Entonces, análisis de deformaciones por torsión y por axial es más o menos el mismo cuento debido a que las dos ecuaciones son idénticas. Cambian la terminología porque uno es fuerza y el otro es torque, pero es la carga interna. Longitud, lo mismo. La rigidez, pues que en axial se llama E, pero en torsión se llama G. La geometría sí que aquí es el área y en cambio aquí es J. Bueno, esto es la comparación entonces entre carga axial y torsión, comparando barra y comparando puntos. Listo. Entonces ya tenemos cómo hallar esfuerzos y deformaciones. Esto ya lo habíamos visto, lo que acabamos de ver aquí. Cómo se le fue la deformación en torsión, cómo es la deformación en carga axial. Haciendo lo mismo que hicimos en carga axial, ahora vamos a buscar esta formulita. Esto es en la sección transversal, ¿no? Es aquí en la sección transversal. Pero ahora nos interesa saber, igual que hicimos en carga axial, ¿qué ocurre en un plano que no es esta la sección transversal? Quiero saber lo que ocurre en un plano que va así, por aquí inclinado. ¿Qué esfuerzos hay aquí? Pues va a ocurrir lo mismo que en carga axial. En cualquier plano hay un sigma, que llamamos sigma n. Todos los planos tienen sigma, absolutamente todos. Y hay otro aquí, que viene así, que es tau. Así pasaba en carga axial, así pasa en torsión, así pasa en flexión, así pasa en carga combinada, ¿no? En los planos inclinados hay sigma y hay tau, y nos interesa saber cuánto vale sigma y cuánto vale tau. Ahora para torsión. Para carga axial ya lo sabemos, ¿no? A ver si recordamos, en carga axial, este es carga axial. La falla de los materiales dúctiles. Dijimos, un material dúctil falla por el esfuerzo cortante. Entonces, por eso estábamos interesados en carga axial, saber dónde estaba el esfuerzo cortante máximo. ¿Dónde estaba?
A 45. A 45 grados. Y valía la mitad del sigma. Listo. Y en cambio el sigma máximo estaba en la sección transversal. Por eso decíamos, una barra de carga axial sometida, siendo frágil, sometida a carga axial, falla en la sección transversal. ¿Por qué? Porque ya está sigma máximo. Pero si es dúctil, falla a 45 grados. ¿Por qué? Porque ya está tau máximo y los dúctiles fallan por tau máximo. Vamos a ver la misma historia, pero en torsión. Haciendo un procedimiento ahí parecido y graficando. Bueno, aquí tengo los esfuerzos por torsión. Tengo un plano cualquiera teta de la sección transversal. Esta es la sección transversal, la vertical. Entonces, este plano hace un ángulo cualquiera. Pues va a haber sigma en este plano teta y va a haber tau. Bueno, un proceso similar a lo que hicimos en carga axial. Y aquí tendríamos las dos ecuaciones. Sigma igual a tau por seno de 2 teta. Y tau en cualquier plano igual a tau coseno de 2 teta. Lo importante no es tanto la ecuación, sino como hicimos en carga axial, la interpretación. Esto. Graficamos tau. Y encontramos que tau máximo es a 0 grados de la sección transversal. Aquí. Ese es el tau máximo, a 0 grados de la sección transversal. ¿Cuánto vale? Pues torque por C sobre J. Bueno, graficamos sigma, el azul. Y encontramos que sigma máximo a 45 grados. Fíjense, se invirtió el cuento, ¿no? En carga axial era máximo sigma en la sección transversal, máximo tau a 45 grados. En torsiones, máximo tau en la sección transversal y máximo sigma a 45 grados. Se invirtió. Pero el máximo sigma vale lo mismo que vale el tau. Bueno, volviendo a lo de material dúctil y material frágil. El material dúctil falla por el tau máximo. En torsión, ¿dónde está el tau máximo? En la sección transversal. Entonces se va a romper por aquí, en la sección transversal. En cambio, el material frágil falla por sigma máximo, que vale lo mismo que el tau. No es que sea igual, ¿no? Es que vale lo mismo. Es necesario aclarar eso, ¿no? Yo no puedo decir que sigma máximo sea igual a tau máximo, ¿no? Eso no es cierto. Porque sigma y tau no son comparables. Una cosa es sigma y otra cosa es tau, ¿no? Es su valor el que es igual, pero no conceptualmente. Jamás puedo decir que sigma y tau son iguales. Eso no va a ser igual jamás. Porque sigma es esfuerzo normal y tau es esfuerzo cortante. El valor de sigma máximo es el valor del tau máximo. Y entonces el sigma máximo por torsión está aquí, a 45 grados de la sección transversal. Como los materiales frágiles fallan por sigma máximo, entonces el plano de falla del frágil por torsión está aquí a 45 grados. La grieta se va abriendo así, a 45 grados. Y al ver la pieza ya rota, frágil, por torsión, se va a ver así. Una falla aquí aproximadamente a 45 grados de la sección transversal, debido a la torsión. Entonces, esos son los efectos de las dos cargas, sigma axial y torsión. Bueno, entonces de acá nos queda sigma máximo tiene el mismo valor de tau máximo y ocurre a 45 grados de la sección transversal en torsión. Tau máximo, el famoso TC sobre J, y ocurre en la sección transversal, cuando estamos hablando de torsión. Bueno, decíamos que tau es igual a T por C sobre J. Entonces hay que hallar J. No nos vamos a poner a hacer las integrales. Estamos hablando de secciones circulares. Hallar J. Pues eso es una geometría muy conocida, ¿no? Un círculo. Entonces,
Secciones circulares hay tres tipos. Sección circular maciza, sección circular hueca de paredes delgadas y sección circular hueca de paredes gruesas. Vamos con la maciza. El J, muy sencillo. Recuerden que por allá en los libros de estática hay una tablita donde están las figuras conocidas y allá llamo J, ¿no? Momentos de inercia, no solamente J, sino centroide, primer momento del área, momento de inercia, las tablas esas que conocíamos de la estática, para cuando trabajamos secciones compuestas de figuras conocidas. En este caso, simplemente una figurita ahí, sección circular. El J yendo a esa tabla es pi diámetro cuadrado sobre diámetro a la 4, perdón. Pi diámetro a la 4 sobre 32. Eso es conocido, eso lo sabemos de allá de la estática o de la cálculo 2. Bueno, como tau máximo es TC sobre J, a esta sección circular maciza le podemos simplificar la ecuación del tau. A esta, a las otras no. Pero a la maciza podemos sacar una ecuación muy sencilla para hallar tau, en vez de ponernos allá a hacer TC sobre J, ¿no? Porque J es pi diámetro a la 4 sobre 32, torque, y por C que es el radio, y el radio es el diámetro sobre 2. Simplificamos y decimos que tau máximo en sección circular maciza es 16T sobre pi de cubo. Esa es la misma ecuación TC sobre J. Esta, ya aplicada y simplificada para secciones circulares macizas. Esta ecuación no la puedo sacar aquí, no la puedo simplificar porque aquí ya no tengo cómo simplificar. Bueno, siguen las secciones huecas. Entonces, hay dos, paredes delgadas, paredes gruesas. ¿Qué es si gruesa o delgada? Me dejan cerrar esa vaina. Bueno, para saber si es gruesa o delgada tenemos que sacar el radio medio aquí del anillo y dividir por el espesor. Si radio medio sobre T mayor que 10, decimos que esto es paredes delgadas. Se trata de esto prácticamente como si fuera una línea. No un área, sino casi como si fuera una línea, ¿no? Lo que aprendimos por allá en estática. Y entonces el J es 2pi radio medio al cubo por T. Eso cuando es paredes delgadas. Si radio medio sobre T es menor o igual que 10, entonces ya decimos que esa sección es de paredes gruesas. Y el J es el J del macizo menos el J del hueco. Pi 32 damos diámetro grande a la 4 menos diámetro del hueco a la 4. Con eso hallamos los J's. Y para todas las aplicaciones, θ igual a torque por L sobre GJ. Así lo único que tengo que mirar es cómo es la adhesión transversal y hallar el J que le corresponda. Y listo. Bueno, todo esto hasta este punto es secciones circulares. ¿Qué pasa con otras secciones? Pues vamos a ver secciones rectangulares. Para el resto de secciones no hay un procedimiento matemático, un procedimiento analítico para llegar a las ecuaciones. Todo esto que estábamos viendo, todo esto obedece a todo este procedimiento matemático que hicimos desde aquí. Todo esto, yendo matemáticamente hasta llegar a las ecuaciones, estas. Es un procedimiento analítico, utilizando el cálculo. Para esto no hay eso. No hay ese procedimiento, sino las ecuaciones que existen son empíricas. Son sacadas del laboratorio. Y bueno, entonces,
en el laboratorio, ¿qué encontraron los investigadores de las secciones rectangulares? Bueno, primero vamos a la nomenclatura que estamos utilizando. Un rectángulo. El lado más largo se va a llamar siempre B. No importa si esto está así o está patas arriba, como sea. El lado largo se va a llamar B. El lado corto se va a llamar C. La distribución del esfuerzo. El esfuerzo crítico, el esfuerzo máximo, está en el punto medio del lado más largo. Aquí y aquí. Y lo vamos a llamar tau sub B. Y va variando proporcionalmente la distancia al centro. Y el máximo, pues, es afuera. Punto más lejano, punto medio del lado más largo y tau sub B. Le sigue en orden de importancia o de valor el esfuerzo en el punto medio del lado corto, aquí o acá. Ese lo vamos a llamar tau sub C. Y también se distribuye proporcionalmente. Este es más pequeño. Por ahora en torsión me va a interesar solo tau sub B. Ya cuando estemos en carga combinada me toca sacar ambos, tau sub B y tau sub C. Los otros puntos de interés son las diagonales. En las diagonales se encuentra que en las esquinas no hay deformación, de lo que se mide en un laboratorio es deformación, y con la ley de Hooke se saca el esfuerzo. No hay deformación, por lo tanto no hay esfuerzo. En el centro tampoco. Bueno, en el centro es más obvio, ¿no? Porque es torsión. Y el esfuerzo va variando sobre la diagonal así, con esta curva. Y es mucho menor que en el punto medio del lado más largo o que el punto medio del lado más corto. El máximo sobre la diagonal es menor que cualquiera de estos. Así que en últimas los puntos de interés son tau sub B y tau sub C. Bueno, ¿cómo los calculamos? Las ecuaciones empíricas que hay son estas. El primero, el de más interés, el tau sub B, torque sobre alfa 1 BC al cuadrado. El otro, torque sobre alfa 2 BC al cuadrado. Y el teta, T por L sobre beta BG BC al cubo. Alfa 1, alfa 2 y beta son unos coeficientes que dependen del valor de la relación B sobre C. Pues todos los libros de resistencia a materiales traen esta tablita, donde están los factores alfa 1, alfa 2 y beta, para teniendo la relación de los dos lados del rectángulo, mirar aquí y sacar los valores de alfa 1, alfa 2 y beta. Simplemente toma el valor de B, lo divide por 6, viene a la tabla y busca el valor. Bueno, ocurre que puede darle una división que no esté aquí, ¿no? Puede ser que hizo la relación B sobre C y le dio, por ejemplo, 7. Y viene aquí y no hay 7. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Interpolar entre estos dos valores. Acordémonos de la interpolación lineal, que es una regla de 3. Bueno, ustedes saben más que yo de eso. Es aritmética, ¿no? Sacar el valor aquí entre los dos. Si fuera 7, pues sería exactamente la mitad, ¿no? Aquí entre 6 y 8, si fuera 7. Si hay 6, 5, pues saca el valor proporcional entre ellos. Una pregunta. La calculadora lo hace, ¿sí? Cuéntame. ¿Cómo sabemos qué lado va a ser B y qué lado va a ser C? O sea, porque digamos, yo puedo tomar B como el lado vertical y C como el lado horizontal. O sea, B siempre tiene que ser como el lado horizontal o el más largo. Pues lo primero que dije. Alguien que me acuerde, ¿qué es B? De lo que dije.
El lado más largo, El lado más largo. Y dice sea cual así, sea. no importa si está horizontal o está patas arriba. Así en esas palabras lo digo. Entonces, ¿qué es B? El lado más largo. Póngalo horizontal, póngalo inclinado, póngalo para arriba, como sea. B es el lado más largo, siempre. Y C, el otro. Entonces, que un lado es 8 y el otro es 10, pues B es 10. No importa cómo esté puesta. Y C es 8. Listo. Bueno, eso es. Entonces, de aquí sacamos eso. Sencillo, haga B sobre C y venga hacia la tabla y determine alfa 1, alfa 2 o beta. O el que necesite. Si solo le piden esfuerzos y estamos en torsión nomás, entonces va a hallar tau sub B. Entonces va a hallar alfa 1 nomás. Bueno, si estamos en carga combinada es otro cuento. Allá me interesan ambos. Pues tengo que hallar alfa 1 y alfa 2. Si además le piden el ángulo de torsión, el teta, entonces tiene que hallar beta, ¿no? Aquí entrando a la tabla. Entonces es muy sencillo. O sea, es más sencillo las secciones rectangulares que las otras, ¿no? Aquí es simplemente hallar entrar a la tabla y ya. A veces tenemos perfiles estructurales, sobre todo en construcciones, puentes, edificios, que utilizamos perfiles estructurales de acero que vienen ya fabricados así. Y de pronto, a un puente, pues esos elementos son vigas y le llega flexión. Pero a veces, por los vientos que se generan sobre el puente, se genera torsión sobre las vigas. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La carga del viento, llaman los civiles. Y entonces hay que hallar las torsiones. Porque a pesar de que sea una viga, se generan torsiones por la carga del viento. Entonces, en ese caso, el perfil tiene esta forma, ¿no? Perfil en T, perfil en I, perfil en C, o así. Y esto se considera como si fuera una sección rectangular, esto. Esto puede ser circular, llegar al tope aquí, pero si no está soldado, no es un tubo, es un rectángulo, porque yo abro el rectángulo y me abro el círculo este, si no está soldado, lo puedo abrir y me queda un rectángulo, cuya longitud es la circunferencia, ¿no? Pi por diámetro. Ese sería el B. Y el C sería el espesor, ¿no? Aquí en estos, B es la suma de la línea media, la línea roja. Sumamos todo esto. Y eso es B. Y C es el espesor. Lo mismo acá, ¿no? En todos, la suma de la línea roja es el B para el rectángulo, porque todo esto se calcula como si fuera una sección rectangular. Bueno, entonces lo volvemos a un rectángulo, decimos que B es el punto medio, la longitud roja, y C es el espesor. Lo mismo acá. Bueno, otro tipo de sección, Esta sección, esto es una sección hueca de paredes delgadas que tiene cualquier forma. Puede ser una forma así toda chueca como esta. Como sea, no importa la forma. Si es hueca y de paredes delgadas, la forma de calcular es con estas ecuaciones. Ya aquí tenemos un perfil ya mejorcito, ¿no? Ya no es así tan raro. Es un ducto. Y ese ducto, por alguna razón, está sometido a torsión. Entonces, ¿cómo calculamos la torsión? Si es el tau, acá dice torque sobre 2 veces el área del hueco por el T mínimo, porque esto puede ser de espesor variable. Entonces, el punto crítico está sobre el pedazo que tenga el menor espesor. ¿Qué consideramos el área del hueco? Aquí el área del hueco no es exactamente el hueco, sino que para no hablar tan largo, y no decir el área encerrada por la línea media, la roja,
la línea media. Todo el área encerrada ahí por la roja, por el perfil rojo, eso es el área media. Eso se considera el área del hueco. Por eso decimos así, área del hueco, pero realmente es el área encerrada por la línea media. Lo que pasa es que como esto es paredes delgadas, entonces este perfil es considerado prácticamente como una línea, no como una superficie aquí, esta área, ¿no? Sino como la línea. Por eso decimos el área del hueco, pero realmente es el área encerrada por la línea media, y eso es el área del hueco. Y sobre el espesor mínimo. La torsión, el ángulo de torsión. La ecuación es torque por L sobre 4 veces área del hueco al cuadrado por G, por la sumatoria de delta de S sub I sobre T sub I. Esta sumatoria es cada pedazo de estos sobre su espesor. Haga este pedazo que es 1. Entonces, longitud B sobre T1. Tengo el primer término aquí. El otro, A sobre T2, más B sobre T3, más este arco sobre T4. La suma de todo eso es esta sumatoria. Sumatoria que de cada pedazo de arco aquí del perfil sobre su correspondiente espesor, porque esto puede ser espesor variable. Entonces, estas secciones se trabajan así. Bueno, esta sección ya es muy raro que se esté sometida a torsión, pero por si acaso, una sección triangular, triángulo equilátero, se calcularía así. El tau máximo y el teta. Las secciones elípticas, así. Y eso es todo lo que hay. Entonces, la deducción matemática que se hizo es solo para perfiles circulares, secciones circulares. Estas ecuaciones ya son empíricas, son de pruebas de laboratorio hasta que se logró obtener una ecuación válida que es aceptada en todo el mundo. Por eso los libros de resistencia traen estas ecuaciones para estos perfiles, por si acaso. Bueno, pero estos son casos raros, ¿no? ¿Qué es lo que más se utiliza en torsión? Pues la sección circular. ¿Por qué? Porque donde más utilizamos, sobre todo en mecánica, en ingeniería mecánica, donde más utilizamos la torsión es en los ejes de la maquinaria, los ejes de los motores, los ejes de las máquinas. Estos son elementos sometidos a torsión y son circulares. Los ejes de las máquinas son de sección circular. Entonces, pues lo que más utilizamos son las secciones circulares. Luego, un poco menos estas secciones, las secciones rectangulares. Ya se trata en estructuras que tienen piezas rectangulares que por alguna razón les llega a torsión. Luego estas tienen cierta utilización también, porque los ductos de aire acondicionado, por ejemplo, pueden tener esta forma, y de pronto en los montajes queda mal y queda sometido a torsión, entonces hay que calcularlo. ¿Sí? Esto en el caso de las rectangulares siempre va a ser 1, en las cuadradas, digo, ¿cierto? Ah, sí. Sí, o sea, las cuadradas caen dentro de la rectangular. Por eso aquí está cuando B sobre C es 1, ¿no? O sea, cuando los dos lados son iguales. Por eso la tabla arranca de ahí, ¿no? De esa sección rectangular que es muy especial porque es cuadrada. Entonces B sobre C es 1 y aquí están los factores para sección cuadrada. ¿Cuál es el punto crítico? Pues el punto medio de ambos lados, porque como ambos son iguales, entonces tau sub B y tau sub C son iguales, por eso ambas, alfa 1 y alfa 2, son .208. Ya de ahí en adelante
sí va a ganar En esos Estados Unidos. casos, el punto, Se interrumpió el... profe, en esos casos, el punto crítico No, son tiene eco y no se lee. las esquinas. El eco no deja entenderle absolutamente nada. ¿Alguien le entendió que me traduzca? ¿O en todos tiene eco? El punto crítico de torsión. Espera, ¿ya, profe, me escucha bien? El ¿Profe, punto me escucha bien ya? el punto crítico aquí está O sub B. Punto medio, el lado más largo. Ahí es donde está el máximo, ¿no? El punto crítico, bueno, en circular ya sabemos, toda la periferia, ¿no? En rectangular, punto medio, el lado más largo. Ese es el punto crítico. En estos, estado máximo es torque sobre 2 áreas del hueco. Hasta ahí es igual para todos los puntos. Pero aquí es sobre T mínimo. Entonces, el punto crítico va a haber en el tramo que va a estar en el tramo que tenga el menor espesor. Por ejemplo, aquí si T1 es el más pequeño de todos, el punto crítico estaría aquí en este pedazo. No en los otros, porque aquí es sobre T mínimo. El punto crítico donde esté el mínimo espesor, en estos. En los puntos medios. Aquí, acá. Puntos medios de los lados. Bueno. Listo, esas son las ecuaciones, entonces vámonos con problemas. Y vamos a tener aquí, no, antes de eso, yo por aquí otro ejemplito. No, creo que está más adelante. Vamos a empezar con este. Bueno, ¿qué tenemos acá? Pues un tubo que nos toca averiguar si es paredes delgadas o es paredes gruesas. ¿Qué tal está sometido a varios torques? Como cuando teníamos una barra sometida a carga axial en varios puntos. Idéntico aquí. El material 36 KSI de S sub Y. Dice, determina el factor de seguridad y la torsión en el extremo, el teta D. El equivalente en carga axial, hallar este delta, ¿no? Si fuera carga axial, aquí es hallar teta. Hago el paralelo porque dijimos, como las dos ecuaciones son iguales, vamos a trabajar exactamente igual a la hora de hallar deformaciones, ¿no? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, no solamente en torsión, sino en fricción, en carga combinada, en como lo que sea. Haga primero la geometría de la pieza. La geometría es obligado a hacerla. Sin hacer la geometría no podemos hallar esfuerzos, no podemos hacer deformaciones. Y la geometría siempre me distrae del análisis. Estoy analizando esfuerzos y me sale que TC sobre J. Uy, ¿qué es J? Entonces vuélvame al inicio del problema y hallé J. Entonces, me distrae la atención de lo que estoy haciendo, que es análisis ya de esfuerzos y deformaciones, y ahora me toca hallar la geometría y pierdo el hilo del problema. Entonces, sabemos que la geometría toca hacerla, no hay de otra. Entonces, hágala primero. Por eso puse así aquí en ese orden el problema, ¿no? Entonces, primero voy a resolver la geometría, la sección transversal. ¿Qué es lo que necesito? J. Pero para hallar J, como es hueco, necesito primero saber si es paredes gruesas o es paredes delgadas. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que diámetro exterior 2.5, diámetro interior 2.3. Hallo el diámetro medio y teniendo el diámetro medio hallo el radio medio, ¿no? Cuando me dan así, ¿no? A veces me dan 1 y T. Entonces tendría que hacer otras cuentas, pero si me dan los dos diámetros y necesito el medio, pues ¿qué es la media? La suma de los 2 sobre 2, ¿no? Esto es 2.4, que es el diámetro. Entonces el radio medio 1.2.
Listo. El espesor. El espesor es la diferencia de los diámetros sobre 2, porque hay un espesor a cada lado, ¿no? Es simétrico. Entonces, diámetro exterior menos diámetro interior sobre 2. Eso es espesor. Punto 1. Ahora hago R medio sobre T. 1.2 sobre punto 1. Me da 12. Conclusión, eso es paredes delgadas. Entonces ya sé cuál ecuación tengo que utilizar para hallar J, que es lo que me interesa en este momento, hallar J. ¿Qué es J? Pues 2pi radio medio sobre cubo por T. Sencillo, meta los números ahí y halla J. 1,085 pulgadas a la 4. Listo, ya tengo J, ahora sí vamos al problema, el análisis. Pues primero, haga la estática. Vimos desde el panorama que tenía la torsión, que primero tengo el eje apoyado y cargado. De ahí paso para la estática. ¿Para qué? Para hallar la carga externa total. Aquí la estática es igual que en carga axial, una sola ecuación. En carga axial era suma de fuerzas en X. En torsión es suma de momentos en X. Y no hay más nada. En carga axial dijimos eso, ni escriba la ecuación, haga cuentas. ¿Cuánta carga axial hay a la derecha? ¿Cuánto a la izquierda? ¿Cuánto falta y para dónde? Aquí también, haga cuentas. ¿Cuánto hay de torque horario? ¿Cuánto hay de antihorario? ¿Y cuánto falta? ¿No? Esa cuenta la hacemos aquí. ¿Cuánto hay de horario? 1000 libras-pie y 1200. Ah, bueno. Hay horario 2200. Antihorario hay 700. Entonces, ¿cuánto falta? Pues faltan 500. ¿En qué sentido? Antihorario para que le ayude al 700 a equilibrar lo otro. Listo, esa es la estática. No necesita ni escribir las ecuaciones, haga las cuentas y de una vez aquí. ¿Cuánto faltaba? A 1500, ¿no? Porque la suma era 2200. 1000 y 1200, 2200. Tengo 700, falta 1500. Falta 1500. Listo. Esa es la estática. Eso era halle la estática, complete la carga externa. Eso fue lo que se hizo. Para eso fue la estática. Ahora halle la carga interna. ¿Cómo es? Grafique. Así como graficaba carga axial, así va a graficar torsión, al menos cuando los torques son constantes, como en este caso. Con la convención de signos que utilizamos, la que aprendimos, va a graficar torque interno. Arranca con 1500 antihorario. Torque torque externo. Va a graficar torque externo. Lo que queda por dentro de la gráfica es el torque interno. Pero lo que está graficando inicialmente es torque externo. Entonces arranca con torque externo antihorario de 1500. ¿Qué signo tiene el antihorario externo? Yuhu, ¿qué fue? ¿Antihorario es positivo? Positivo. El externo, antihorario, positivo. Bueno. Entonces, listo, arranca con 1500 positivo. No hay nada entre A y B, igual que hacíamos en carga axial, entonces se mantiene. Quiere decir que aquí por dentro me quedaron 1500. Ese es el torque interno entre A y B. Encuentro 1000 externo, horario. Entonces es negativo. Estoy en más 1500 y baja 1000. Quedan más 500. Torque interno. No hay nada entre B y C, se mantiene. Encuentro 700 antihorario, positivo. Sube. Queda 1200. Se mantiene. Encuentro 1200 horario, baja y cierra.
igual que la carga axial. Si no cierra, es que hizo mal las cuentas. Esas que hicimos para que nos diera 1200 en A. Debe cerrar porque esto es estática gráfica. Bueno, esto es. Entonces, lo de adentro es el torque interno. La interpretación de los signos ahora. ¿Para qué quiero saber que 1500 es torque interno o que 500 es torque interno o 1200 es torque interno y que además es positivo? La interpretación de eso es la que me va a dar el sentido de los esfuerzos. Por ejemplo, voy a analizar esfuerzos aquí, en una sección transversal acá, entre C y D. Vengo y miro y digo, 1200 positivo. Entonces saco la sección transversal. Entonces vengo, saco la sección transversal allá. Y me da esa sección transversal. Y quiero saber cómo va el esfuerzo ahí, porque necesito saber cómo va el esfuerzo aquí. En ese punto. Entonces digo, este esfuerzo aquí lo produce el torque interno. Y el torque interno ahí fue 1200 positivo. Tengo que interpretar, voy a dibujar ese torque interno acá, en la sección transversal aquí. Dice torque interno positivo. Si es positivo, ¿cómo va? Si es positivo, ¿cómo va? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Estoy hablando del torque. Horario. ¿Es interno? Horario. Horario. Entonces el esfuerzo viene así. ¿Cómo pasa aquí? Pasa subiendo. El torque aquí está pasando subiendo. Entonces el esfuerzo aquí, en el punto, pues tiene que ir así. ¿Por qué? Porque el torque interno, ahí en esa sección, fue positivo. Así que entonces ya tengo determinado en qué dirección va el esfuerzo. Y si va así, entonces ya completando el esfuerzo es este, ¿no? Aquí sube, aquí se encuentra, tengo que dibujar siempre los cuatro. Y tengo el esfuerzo ahí en ese punto de esa sección que estoy analizando. Por eso tengo que tener clara la convención de signos, porque es que el sentido del esfuerzo influye, sobre todo en carga combinada. Y aquí nos estamos preparando es para poder resolver los problemas de diseño, que son carga combinada. Entonces tengo que llevar desde aquí las cosas claras, cómo van los esfuerzos. Bueno, por eso tengo que pararle bolas a lo del signo. Listo, tengo la carga interna. Ahora, los efectos internos. A ver qué era lo que pedían. Dice, determina el factor de seguridad. Bueno, entonces, eso significa, haga análisis de esfuerzos, ¿no? ¿Qué factor de seguridad? Pues, límite de fluencia o resistencia a la fluencia al corte sobre el esfuerzo máximo. Eso es factor de seguridad. ¿Dónde calculo el factor de seguridad? El factor de seguridad de todo el eje es el factor de seguridad del punto crítico. Entonces tengo que buscar el punto crítico. ¿Dónde está el punto crítico? En la superficie, en los puntos más lejanos de la sección crítica. ¿Dónde está la sección crítica? La que tenga el mayor esfuerzo.
Y esfuerzo es TC sobre J. Depende del torque y depende de la geometría. El mismo análisis que hacíamos en carga axial, ¿no? Pero aquí la geometría es la misma en todo el eje. Entonces depende del torque interno. En este problema, porque la geometría es uniforme, ¿no? Va a depender del torque interno. ¿Dónde está entonces la sección crítica? Donde tenga el torque interno máximo, aquí. Entonces decimos, la sección crítica es cualquier sección entre A y B, que es donde está el máximo torque. Y como la sección transversal es igual en todos, pues entonces la sección crítica está ahí. Cualquiera, aquí. Y el esfuerzo, pues es torque máximo, torque interno máximo, 1500 por C sobre J. C es el radio y J ya lo hallamos. Entonces lo hallamos. Me queda 1500 por 12. ¿Por qué por 12? Porque aquí dice libra, pie. Y estoy trabajando en sistema inglés. En el sistema inglés, los esfuerzos y la rigidez están libra por pulgada cuadrada. Entonces no puedo trabajar en pies ya a la hora. En los diagramas sí, ¿no? Esto todo es libra pie, faltó las unidades aquí, ¿no? Que sí, aquí no estoy metiéndome todavía con esfuerzos, ¿no? Pero aquí ya tengo que trabajar en unidades consistentes. 1500 por 12 por el radio, que es la mitad del diámetro externo, 1,25, y J que ya lo calculamos. Esto da 20.737 PSI. Ahora dice, hay el factor de seguridad. Esto es esfuerzo cortante, porque es tau, ¿no? Torsión. Entonces, factor de seguridad es S sub Y, pero S sub Y, S. Resistencia a la afluencia al corte sobre tau máximo. No conozco S sub Y, S, me toca averiguarlo. ¿Cómo? Conozco S sub Y porque me dieron que el material era, repasando ahí los conceptos del diagrama de esfuerzo de formación, ¿no? Era acero A36, entonces el S sub Y es 36.000 PSI. Eso es S sub Y de la prueba de tracción. S sub Y. Pero aquí no es S sub Y porque estoy trabajando torsión, que es corte. Entonces esto es S sub Y, S. Este es el tau máximo cuando la probeta llega al límite, a la probeta de tracción llega al límite de fluencia. Este es el sigma máximo, que es el límite de fluencia. Entonces, ¿cuánto es tau máximo? Pues sigma sobre 2, ¿no? Entonces, S sub Y, ese es S sub Y sobre 2. Entonces me queda que N, factor de seguridad, es S sub Y, S sobre tau. 18.000 sobre 20.737. Eso da 0,68. Un factor de seguridad menos de 1 significa que eso falló, ¿no? Entonces digo, esto falla. Análisis de resultados, falla por fluencia. ¿Por qué? Porque según esto, tau máximo es mayor que el límite de fluencia. ¿Por qué lo sé? Porque el factor de seguridad dio menor que 1. Y si es el mayor que el límite de fluencia, entonces no cumple la ley de Hooke. Por lo tanto, a pesar de, además de que falla, ni siquiera estos valores son ciertos. ¿Por qué? Porque este valor es atendiendo a la ley de Hooke, esta fórmula. Y aquí me dice que como el esfuerzo se pasó del límite de fluencia, la ley de Hooke ya no se cumple. O sea, aparte de que falla, ni siquiera estos valores son válidos, ¿no? O sea, eso me lleva a la conclusión este análisis.
Entonces, si ya falló, pues ni para qué me pongo a hallar el resto que piden. ¿Qué piden? Además del factor de seguridad y la torsión en D, pues no la puedo hallar porque ¿para qué si eso ya falló? Además tendría la ecuación de teta trae la ley de Hooke adentro, ¿no? Y si ya sé de que no se cumple, pues ¿para qué la aplico? Ahí murió el problema, ¿no? Esto falló, es mayor que y tal, y ya. Ya no puedo hacer más nada, no vale la pena hacer más nada. ¿Para qué? Listo. Pues vamos a revertir el problema para que sí se pueda hacer algo, a cambiarle datos. Dice, bueno, otro ejemplo, esto era nomás para saber, este ejemplo es para que tengamos en cuenta los conceptos, ¿no? No es calcula y lo que dé, eso lo hace la calculadora, uno puede hacer un programa que le calcule esa vaina, o en el computador, pero el ingeniero es el del análisis. Pues la calculadora no es el ingeniero es usted. Los resultados son para analizarlos. Y aquí es para que tengamos en cuenta eso, que tengo que analizar resultados. Y tengo que saber los conceptos para poder analizar los resultados, esta conclusión que se sacó aquí. Tengo que tener esos conceptos claros. Y decir, hombre, eso falló. Y ni siquiera puedo calcular nada ahí. Lo que calculé son mentiras. ¿Por qué? Porque la ley de Hooke no se cumplía. Bueno. Pero ahora me interesa, ya repasé esos conceptos, ahora lo que me interesa es aplicar el procedimiento completo hasta hallar todo lo que me piden. Entonces voy a cambiar el ejemplo. Voy a cambiar las cargas. ¿Qué dice partir las cargas por la mitad? A ver qué me da, ¿no? ¿Cuánto era? 700.000. No, le cambié los valores. Creo que ni partí por mitad, sino que puse otros valores, ¿no? Aquí 600, 350. No, sí, está partido por la mitad de los esfuerzos. A ver qué da ahora. Otra vez, hago la estática, hago las cuentas, 750 y grafico. Hallo octavo máximo, ahora es así, 10.369. Hallo el factor de seguridad, 1,73. Ah, ahora sí. Ahora sí el esfuerzo está por debajo del límite de fluencia, ¿no? Ahora sí teníamos esto. Por acá venía la curvita. Y por acá viene así. Y luego viene así. Ah. Bueno, así como sea. Y entonces aquí tenemos el S sub Y. Es S sub Y la prueba de tracción. Entonces el S sub Y está por aquí. Este sería el S sub Y, que es la mitad del otro, ¿no? Eso fue lo que hicimos, hallar este. Marica, pues estaba, El digamos, límite de suponiendo la fluencia al temperatura corte. en la superficie y pues básicamente, weón, ese E de generación me da 160.000. Si Y es este es con del S un sub Y. T, con un T igual a ¿cuánto? Con un T igual a 100, que sería como, Lo que pero me es que está marica, es que diciendo me da ahora es que el punto de esfuerzo está por aquí. 566 megawatts, es un mundo. Que por aquí está el tau máximo, aquí, que es menor que el S sub Y. Eso es lo que estamos concluyendo acá. El factor de seguridad es 1,73. Pues que sí cumple, que está bien. Si tengo eso, ya puedo entonces hallar teta. Igual que en carga axial, recordemos que aquí sacar este teta es lo mismo que sacar este delta.
si fuera carga axial. ¿Qué decíamos? Que el delta total, el desplazamiento, es la suma de los desplazamientos de todos los puntos, de todos los tramos. La suma de las deformaciones de todos los tramos. Aquí la rotación total es la suma de las rotaciones de todos los tramos, igualito porque dijimos que estas dos ecuaciones eran similares. Eso es lo que tenemos aquí. En vez de delta, pues es teta. La torsión total en el extremo de la barra, la suma de las torsiones de todos los tramos. ¿Cuántos tramos hay? Hay que mirar cuántos tramos hay, lo mismo que hacíamos en carga axial. ¿Qué es un tramo? Lo mismo que en carga axial. ¿Qué era un tramo en carga axial? ¿Qué definían los tramos? El cambio de fuerza o cambio de sección. Eso. Cambio en el diagrama. Cambio aquí, cambio aquí. Hay 3 tramos. Cambio en el área. No hay. Cambio en el material. Tampoco hay. Entonces son 3 tramos. Entre A y B, entre B y C y entre C y D. Eso es lo que dice aquí. La torsión en D es la torsión desde A hasta D de la barra, la suma de las torsiones de todos los tramos. Bueno, ¿qué es la torsión por un tramo? Torque interno por L sobre GJ. Torque interno por L, recuerden el 12, ¿de dónde sale? 1 por 12, porque las longitudes también vienen aquí dadas en pies, un pie, unos 5 pies, un pie, pero aquí nos toca trabajar en pulgadas. Entonces, esto es porque es libra-pie, este 12. Y este 12 es porque esto era un pie, esto era unos 5 pies, por eso el 12. G del acero. ¿Cuánto es G del acero? 0.4 de E. ¿Cuánto era el E del acero en sistema inglés? 30 por 10 a la 6. Por 0,4, 12 por 10 a la 6. Bueno, hacemos la operación, hallamos en radianes. La operación me da radianes. Paso a eso a grados. Análisis de resultados. Ya sé que por resistencia me cumple, porque me dio un factor de seguridad mayor que 1. Ahora tengo que mirar si es suficientemente rígido. ¿Cuál fue la condición? ¿Cuándo es suficientemente rígido? Por allá, cuando empezamos el análisis de la torsión, salió esa condición. ¿Dónde está? Por aquí, en algún lado. Torsión es pequeña, es suficientemente rígido si la torsión máxima es menor o igual a 5.6 grados. Bueno, pues tengo que verificar si me cumple o no. Los resultados aquí. Bueno, tengo que mirar cuál es el tramo que más se tuerce. La torsión, torque por L sobre GJ. Estábamos diciendo que depende, como el GJ es igual en todos los tramos, entonces depende del torque interno. ¿Cuál se tuerce más? Pues el que tenga mayor torque, este. Entonces, hallo cuál es la torsión aquí. Y ese es el que comparo con 5.6. Bueno, aquí con toda seguridad que cumple, porque todos fueron positivos y la suma de todos dos dio 0,019, que es 1.09, ¿no? Luego, una parte del 1,09 es esto, tiene que cumplir. Sin embargo, lo hacemos. ¿Cuánto dio? 0.475 grados, que equivale a 0.0083 radianes. ¿Por qué tengo que probarlo? Porque es que aquí porque todos son positivos, pero puede ser que aquí ya en el diagrama, en otro problema, unos sean positivos y otros sean negativos, ¿no? Entonces la suma no tiene por qué ser más grande que una de las partes.
si unos son positivos y otros negativos, ¿no? Pues, en general, ¿qué hace? Busque el tramo más deformado y ese es el que va a comparar con el 5.6, como se hizo aquí. Entonces, esto menor que 5.6, suficientemente rígido y suficientemente resistente. Conclusión, todos los resultados obtenidos son válidos. Y listo. Bueno. Otro problema ahora para mirar cómo trabajamos estas secciones. Tenemos un ducto, es un problema muy sencillo, no tiene sino un torque en el extremo. 5 pies de longitud. Me pide hallar el N tau máximo para un factor de seguridad de 2 y el acero es acero estructural a 36. La sección transversal es esta. Es como un ducto de aire acondicionado, parece. Y tiene distintos espesores, o sea, eso se construyó con láminas diferentes, ¿no? Punto 1 aquí, punto 1 acá, punto 15 y punto 2. El radio de esta parte, 0,5. Aquí me están dando la línea interna, la roja. Carlos, una pregunta. Y la longitud aquí del rectángulo, el pedazo este rectangular, 15 pulgadas. Bueno, es muy sencillo. Diagrama de torques. Tengo este, haga cuentas cuánto falta en el otro lado, en A, pues T, antihorario, ¿no? Esto es como la barra de 2 fuerzas. Aquí es el eje de 2 torques. Haga el diagrama, el torque interno es T, positivo. Análisis de esfuerzo, sección crítica cualquiera, ¿no? Tau máximo, torque interno sobre 2 veces el área del hueco T mínimo. Entonces me toca arrancar con la geometría, por eso está aquí de primero, ¿no? La geometría, área del hueco. Aquí me están dando la línea roja, que es el hueco. Este radio 5 es para el hueco, la línea roja. Entonces, área del hueco, 10 por 15, el rectángulo. Más 2 círculos, dos semicírculos, o sea, un círculo completo, ¿no? Medio y medio, pi por radio al cuadrado. Eso es un círculo completo y un rectángulo. Pi por radio al cuadrado y el rectángulo. Y el área 228.53. Y está todo. Torque interno sobre 2 áreas del hueco T mínimo menor o igual al tau permisible. ¿Cuánto es el tau permisible? Otra vez S sub Y, S sobre N. El mismo problema anterior. Entonces el tau permisible 9 KSI. Tengo torque 2 veces área del hueco y T mínimo menor o igual al tau permisible. Y tengo cuánto es el torque máximo que puedo aplicar para que aguante. Bueno. El teta. Bueno, este ejercicio es más que todo para aprender a manejar esta ecuación. Para eso es que está puesto ahí. El teta es torque interno por L sobre 4 veces área al cuadrado G. Eso es esta parte, ¿no? Torque interno lo acabamos de hallar. Por L, 5 pies, por 12 otra vez. Hay que estar atento al cuento de las unidades, ¿no? Sobre 4 veces área del hueco al cuadrado. Al cuadrado. A veces se le olvida a uno ese cuadrado. Y G. ¿Qué es la sumatoria? Dijimos, cada pedacito de acá sobre su espesor. Esto que es 15 sobre 0,1. Más esto que es pi por 5 sobre 0,15. Más 15 sobre 0,2. Más este arco que es pi por 5 sobre 0,1. Esa sumatoria, la suma de eso es la sumatoria de la ecuación. Esta, ¿no?
15 sobre punto 1, 15, los dos pedazos rectos, 15 sobre punto 2, el arco, pi por 5 sobre punto 1, el otro arco, pi por 5 sobre punto 15. Hallamos el ángulo, da 4.8 por 10 a la menos 3. Eso es 0,27 grados. Aquí no es sino un solo tramo, pues no hay más deformación. Menor que 5.6, suficientemente rígido, suficientemente resistente. Luego estos son los resultados. Y listo. Una pregunta aquí, ya para terminar. ¿Qué hubiera pasado si aquí me hubiera dado 8 grados, por ejemplo? Teta B, 8 grados. ¿Suficientemente resistente? Sí. ¿Y suficientemente rígido? ¿Sí o no? No. No. Entonces, ¿cuál es el resultado? Porque tengo que dar un resultado. Me están pidiendo, el problema me pide. ¿Cuánto es el torque máximo que puedo aplicar y cuánto es teta B? La rotación del extremo. Eso tengo que hacerlo. Tengo que dar una respuesta. Pero aquí hice la primera ronda de cálculos y me dio que no. Si me dio 8 grados, por ejemplo. Claro que este sí, pero en otro ejemplo me dio 8 grados. ¿Qué digo? No es suficientemente rígido. Por lo tanto, esas no son las respuestas. Entonces, este no sería el torque. ¿Cómo hallo la solución ahora? Me devuelvo. Y digo, bueno, no me sirve el 8 grados. Tengo que pasar, correrlo y hacer que sea suficientemente resistente. ¿Cuánto es suficientemente resistente? Que el ángulo sea 5.6. Entonces paso 5.6 a radianes y teta B 5.6. Ya tengo la primera respuesta. Pero entonces el T no es este. Ahora el T es la incógnita. Quito este y pongo aquí T. Y despejo. Y esas sí serían las respuestas, ¿no? Eso cuando al hacer la prueba de la rigidez me da que no era suficientemente rígido. Entonces tengo que devolverme en el problema, metiéndome al rango de rigidez. Y es que sea menor o igual a 5.6. Con eso hallo el torque final entonces. Bueno. Ya en la próxima clase pasamos a problemas estáticamente indeterminados. Y listo. La próxima clase es solo problemas también. Allá en la plataforma está todo esto. Claro que está en PDF corrido, no está en la presentación. Voy a enviarles esta presentación para que tengan... Es lo mismo, pero está ordenado diferente, mejor dicho. Bueno, por hoy hicimos bastante. Entonces, nos vemos el miércoles. Quedamos aquí. Profe, disculpe, ¿me regala un momento? Cuénteme. Profe, era para lo del supletorio, usted me dijo que hoy, entonces era para saber la hora. Toca que el día antes del supletorio me envíe un correo acordándome, porque yo tengo que tenerle el tema listo. Entonces nos toca hacerlo el miércoles. Porque para hoy no tengo tema listo. Listo, Profe, entonces el miércoles. Sí, entonces mañana por la tarde, por la noche, envíeme un correo. Profe, acuérdese que mañana tengo el supletorio y lo hacemos al mediodía el miércoles. ¿Sí? No le digo que a la hora de clase porque se pierde esta clase y la que viene, que es los indeterminados, y eso es clave para el... No, profe, así está perfecto. Muchas gracias. Bueno, listo. Profe, ¿no encontró mi parcial? ¿Cómo? Que si al fin encontró mi parcial o no. ¿Cómo es el nombre? Pérez. Pero... Juan Carlos. No le entendí. Señor. No le entendí el nombre. Juan Carlos Pérez. Juan Carlos Pérez. Oiga, si estaba buscando y no encuentro ese correo, lo mandó, ¿cómo fue la historia? Al suyo, al de
sino que lo envíes tal vez porque lo envíes de otro correo que no es el al que usted me envía todos los correos. Ah, pues ahí está el problema. Toca que me cuente qué correo lo envió, porque yo lo que hago es, de la lista saco su correo y lo pego al Gmail y le digo que me busque ese correo. Entonces va y me busca el correo que yo